Muy bien, y ahora encaramos ya el tercer y último panel de esta jornada, con foco en las energías limpias. Para eso invito a subir al escenario a Nicolás Herkovich. Él es director del Comité de Sostenibilidad del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Nicolás es contador público de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA por la Universidad de San Andrés, una especialización en responsabilidad corporativa por IE Business School España y es investigador de la Universidad de Palermo y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Y Marcelo Álvarez, bienvenido, presidente de la Cámara Argentina de Energía Renovable, es director de Aldad Iresud. Se dedica a la energía solar hace más de 30 años, cuenta con experiencia académica y profesional en el campo, es experto en energía solar fotovoltaica y se especializó en la electrificación rural mediante energías renovables. Bienvenidos. Gracias. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Bueno, arrancamos con Marcelo. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales ejes de trabajo que están encarando en el corto, mediano y largo plazo desde la Cámara Argentina de Energía Renovable? La descentralización de la matriz eléctrica y la diversificación de fuentes, básicamente con renovables, es un proceso que va a consolidarse con o sin la acción de la Cámara. La buena noticia es que va a suceder. El rol de la Cámara sería lograr que ese proceso sea lo más rápido, lo más barato y lo más eficiente posible. Argentina entra a la cola de un proceso en términos de transformación. Argentina es el tercer país de la región, después de Brasil y México, en términos de matriz eléctrica. Y en diciembre del 2015, por poner una de las renovables en energía solar fotovoltaica, estábamos en el puesto 15 de la región. O sea, estamos detrás de Nicaragua, detrás de Panamá, de Dominicana, en términos de penetración de energía renovable. O sea, economías mucho más pequeñas habían hecho el esfuerzo de la transición antes que Argentina. Entonces, la buena noticia es el nuevo marco regulatorio hace que la inversión privada y los contratos de largo plazo hayan arrancado en Argentina. La noticia es que hay que trabajar más para que eso sea un cambio de paradigma y no eso sea solamente un cambio de tecnología. El cambio de tecnología es, tengo una planta gigantesca térmica o hidroeléctrica o nuclear o lo que sea y la cambio por una renovable, cualquiera de las tecnologías. Evidentemente tengo una mejora en términos de huella de carbono y tengo una mejora en términos de sostenibilidad de mediano plazo. Ahora, seguir teniendo grandes centrales desparramadas por todos lados, con grandes distancias de transporte y distribución, sin implicar al ciudadano, el problema sigue latente. Entonces, la descentralización, el generar más cerca del consumo, el involucrar a la sociedad civil, es parte del paradigma de transformación. El desafío para los estados nacionales, el argentino y todos los demás, es cómo traducir en incentivos al ciudadano y a las personas jurídicas, industria, comercio, a afrontar transformaciones trasladándole en formato de incentivo lo que se ahorra. ¿Cuál es la ventaja? Vos decías cuando me presentabas que hace más de 30, me sentí viejo. Hace 34 años que trabajo en energía renovable, siempre fue la energía del futuro, por suerte parece haber llegado. En ese esquema, ¿cómo hacemos para que gente que tiene ganas de participar de un proceso de cambio pueda llevarlo adelante, no solamente desde el romanticismo del voluntarismo, sino desde algo que económicamente cierra? Y el esquema allí es el Estado argentino hoy, desplazando lo que está usando con combustibles fósiles importados y buena parte de la otra matriz eléctrica precedente, generando con renovables, descentraliza, diversifica, genera más empleo, hace la matriz más segura, le baja las emisiones y genera más empleo. Además, es más barato. Durante 34 años que trabajo, durante 25 me pasé diciendo que había que hacerlo por una cuestión de principios. Desde hace al menos 5 años, además es más barato. Entonces, otros estados nacionales, Europa, los países anexo 1 del protocolo de Kioto, los industrializados, tuvieron que subsidiar parte de la curva de aprendizaje para poder adoptar renovables. La ventaja que tiene Argentina de entrar último, la mayoría son desventajas, pérdidas de carreras industriales, no poder competir en algunos nichos. Se puede seguir compitiendo en otra parte de la cadena de valor, después si querés volvemos sobre eso.
Pero la ventaja que tiene Argentina hoy es que el proceso de diversificación lo hace además abaratando costos. Entonces, lo que tenemos que ser todos los actores involucrados es eficiente en trasladar en formato de incentivo al usuario final lo que se ahorra el Estado. Cuando las tarifas no representan los costos, y no me voy a meter en el tema de la coyuntura de discusión tarifaria, ni cómo debe ser el proceso de transición, pero cuando las tarifas no traducen los costos, poca gente, pocos actores toman acciones racionales. El militante de la causa, el que realmente tiene una convicción respecto de cómo debe ser el modelo de desarrollo, puede ser que haga acciones con independencia del impacto económico directo que puedan tener. Pero cuando el precio de la energía no refleja utilidad económica en términos del correcto uso de la energía y la racionalización del proceso, en general en grandes números no pasa. El desafío para la Cámara durante mucho tiempo fue, como todo el tercer sector y todo el sector de la energía renovable, éramos vistos más como burgueses románticos con cargo de conciencia que querían un mundo mejor, más parecido a un lavador de pingüinos que alguien que tiene un plan para ir de A hasta B. Digo, con todo respeto a los lavadores de pingüinos, me parecen el mayor respeto a los pingüinos petrolados, pero digo, no es solo eso lo que nos mueve. El modificar la concepción, primero modificar el modelo de desarrollo, luego los modelos de producción y luego la energía que uso para producir eso. Si yo vendo una botella de Antrax, que la botella sea reciclable no me cambia mucho. Entonces hay que ir al fondo del problema para meterse a... Cuando hablamos de cambio climático, y casi soy muy largo con la respuesta, pero cuando hablamos de cambio climático hablamos como buena parte de la sociedad civil más alejada del problema lo ve como el día después de mañana. Se va a inundar la Quinta Avenida de New York dentro de unos años, y las poblaciones vulnerables pagan el precio hoy. Y la concentración que hay de renta y de posibilidades de desarrollo se sufren hoy. Y las comunidades más vulnerables en general no son las que toman las decisiones. Entonces, el secreto es las barreras pararancelarias de Argentina en el siglo XXI, lo que fue en el siglo XX laftosa, en el siglo XXI va a ser la intensidad energética y la huella de carbono. Y si queremos poder exportar lo que sea que produzcamos, tenemos que bajar nuestra intensidad. Comparado contra los países industrializados, estamos muy lejos en términos de responsabilidad. Respecto a la región, estamos en el doble de emisiones per cápita. Entonces, no es que no tenemos un desafío por delante para que nuestra economía sea competitiva. Así que no verlo solamente como lo que debería movernos, que tenemos el mundo prestado de nuestros hijos y no heredado de nuestros padres, o sea, tendríamos que tener un plan mejor hacia adelante. Si no lo vemos por eso, deberíamos verlo simplemente por que no tiene viabilidad nuestra economía en pocos años para exportar lo que sea que produzcamos si no mejoramos nuestra eficiencia energética. Nicolás, se mencionó en el primer bloque el plan Renovar, que se propone para 2025 la meta de que el 20% del consumo eléctrico corresponda a las energías renovables. ¿Qué rol le cabe al auditor interno ante esta novedad normativa? Bueno, buenos días a todos, gracias por el espacio al cronista. Y bueno, un poco escuchando a Marcelo y también reflexionando sobre los tips disparadores, todo lo que es energías renovables y en Argentina puntualmente, el cambio de la legislación implican, digamos, nuevos desafíos en lo que es las empresas, ¿no? Y la parte de cumplimiento, y ahí el auditor interno, uno de los objetivos que tiene en sus funciones es asegurar el cumplimiento normativo, ¿no? Y también la eficacia y eficiencia de las operaciones. Entonces, todo el marco regulatorio que hay ahora en energías renovables implican, digamos, nuevas operaciones y nuevas modalidades contractuales que bueno, implican, digamos, nuevos focos de riesgos, ¿sí?, asociados a cumplimiento de objetivos y sobre todo en donde también hay ya sujetos, si bien todos están obligados por el marco legal, están definidos los grandes usuarios y ahí empiezan a aparecer temas de eficiencia energética, de temas de estrategia energética y matriz energética, temas en donde el Instituto de Auditores Internos, cuando crea el Comité de Sostenibilidad, lo que es energías renovables es un capítulo de la sostenibilidad. Pero bueno, también estamos viendo que el involucramiento del auditor interno como un revisor permanente de lo que es
cumplimiento de nuevas modalidades contractuales, temas de cumplimiento de objetivos de eficiencia energética, temas de energías renovables donde hay penalidades también y donde hay muchas cosas que están por verse cómo van a evolucionar. Bueno, entendemos que ahí hay un área en donde el auditor interno debería poder involucrarse, pero para eso, bueno, obviamente el auditor interno no siempre, digamos, involucra al tema de energía, porque bueno, es un tema muy específico, pues la idea de la creación del Comité de Sostenibilidad es empezar a trabajar entre los auditores internos las temáticas de sostenibilidad y digamos, lo que es energías renovables. Es un punto en un contexto de un nuevo marco regulatorio que es importantísimo a la hora de definir lo que es un modelo de negocio, ¿sí? En donde esto claramente, dependiendo cómo se cumpla y cómo define una estrategia, una empresa refunciona eficiencia energética y energías renovables y el cumplimiento normativo, puede afectar sus costos significativamente y en eso también hay oportunidades de generar ventajas competitivas frente a empresas que lo hagan bien o lo hagan mal. Entonces ahí el auditor interno entendemos que tiene una gran oportunidad como para hacer un gran aporte de valor a la empresa y al directorio, que es a quien reporta directamente el auditor interno. Clarísimo. Marcelo, quiero compartir con vos una pregunta de uno de los participantes que está aquí en el auditorio, que consulta a propósito de lo que comentabas, del cambio de paradigma y principalmente de esta ambición de competitividad hacia futuro. La paradoja con relación a una política de Estado donde las inversiones están todavía quizás mayormente puestas en energías fósiles y menciona el caso de la explotación de Vaca Muerta. El desafío para el Estado argentino en particular y los estados en general es cómo arbitrar las medidas para que la inversión privada vaya en la dirección correcta. En lo que tiene que ver con contratos a largo plazo, el actual Estado argentino se ha mostrado eficiente en dos grandes logros. Firmar muchos contratos de largo plazo a 20 años y bajar drásticamente el precio del megavatio hora de la energía renovable en Argentina. Eso parte tiene que ver con la curva de aprendizaje global. La curva de precios descendente de la energía renovable se da en todos los países, no solamente en Argentina, pero el cambio con las condiciones de contorno de la Ley 27191 que se reglamentó en 2016 fue drástico. Para ponerles en blanco sobre negro, el megavatio hora de energía solar fotovoltaica en el 2015, con contratos a 15 años, salía a $240. En la ronda 2 de Renovar del año pasado sale $40. O sea que los cambios de precio fueron drásticos. Eso tiene que ver no solamente la curva de aprendizaje tecnológico, sino la baja de la tasa de interés y la extensión de los plazos que se firmaban los contratos, que pasaron de 15 a 20. Ahora, los países, en particular las autoridades políticas de los estados, cuando ven un commodity exportable como Vaca Muerta, les brillan los ojos. Es algo que podría vivir de rentas sin ser eficiente el resto de mi vida. Ahí el análisis que uno tiene que hacer, y la sociedad civil tiene que hacer, es cómo quiere desarrollarse. Y es una discusión que excede a los expertos. Ver cuáles son las tecnologías que le dan sostenibilidad a la matriz en el mediano y largo plazo versus las que me dan rentabilidad inmediata o mayor beneficio en términos económicos, visto solamente desde la rentabilidad y no las externalidades. Un ejemplo que me gusta poner habitualmente es cuando uno analiza la energía nuclear solamente en términos de huella de carbono, la huella de carbono es bajísima porque las emisiones son seminulas. Cuando uno analiza los residuos radiactivos, el tema es otro. Analizar cualquiera de las fuentes solamente con una parte de los indicadores es un error, incluidas las renovables. Cuando yo empecé a trabajar en energía solar fotovoltaica, el módulo fotovoltaico que se fabricaba se consumía más energía eléctrica para fabricarlo que lo que iba a entregar de energía en toda su vida. ¿Sí? O sea que no era una solución tecnológica a los problemas a mediano plazo. Hoy la amortización, el payback energético es a los 2 años y los paneles tienen más de 30 años de vida útil. Entonces, hay que analizar, sin fanatismo tecnológico, cómo es la manera más segura e inclusiva de diversificar la matriz. Cuando uno ve lo que los economistas llaman el diagrama de la copa, el diagrama de la copa segmenta los 5 quintos de la población mundial y ve que el quinto más rico, que
en el que estamos todos los que estamos aquí presentes hoy, les aviso por las dudas se quieran quejar, y los otros 4/5 de la humanidad viven bastante peor que nosotros. El quinto más rico concentra el 87% de la infraestructura, el ahorro, la inversión, la producción y el consumo de energía. Los otros 4/5 cada vez viven con menos porque cada vez se concentra más. En el proceso de los últimos 30 años pasamos de 83 a 87% de concentración. Los modelos de energía no son inocentes, tienen que ver cómo incluyen a la sociedad. Mientras nosotros hablamos de cómo hacer más eficiente la matriz argentina en términos de interconectada, hay 1.200 millones de personas en el mundo sin servicio eléctrico, 40 de esos millones están en América Latina, 1.200.000 de ellos están en Argentina. Debieran ser los primeros de la fila, rara vez lo son. Entonces, el análisis de cómo mover y diversificar, el centro, el eje, no debiera ser tal o cual tecnología, sino ver cómo la sociedad civil elige su desarrollo de mediano a largo plazo y cuáles son todas las externalidades, las directas y las indirectas. En general, cuando uno ve, o veía hace unos años, energías renovables, yo dejé de hablar en primer término de las externalidades y pasé a hablar después, empecé a decir lo primero, son más baratas. Porque cuando uno empezaba hablando de externalidades positivas, decía, sí, me estás mostrando que las externalidades compensan porque son más caras. Bueno, hoy empezamos los discursos diciendo somos más baratos y generamos más empleo, pero el verdadero fondo de por qué debiera diversificar, aunque no fueran más baratas y generaran más empleo, es porque si queremos un modelo que se sostenga, no puedo analizar solamente el megavatio hora. Y en términos de cómo hacer desarrollo de industria local, es el mismo modelo de cuota de incentivo que se utilizó en Europa y en el norte de África para solar térmica, que es la más barata de todas las renovables para calentar agua. El sur de Europa, incluidas economías de segundo orden como Grecia o Chipre, desarrollaron industria metalmecánica liviana local para hacer captadores planos. El norte de África terminó comprando todo en China. Mismo modelo, mejor radiación del lado del norte africano, terminó uno generando industria local y el otro no. El marco regulatorio y la tasa de interés finalmente determinan más que si tengo radiación solar o no. Yo siempre pongo, cuando hago presentaciones con soporte audiovisual, pongo el mapa de Argentina y muestro la radiación que tenemos en Cuyo y en NOA, en general en todo el país, pero en Cuyo y en NOA, y muestro a Alemania, que fue el driver de mercado de los últimos 30 años, superó China hace 4 o 5. Alemania, el día de mayor generación de electricidad con energía solar, tiene más del 50% de su generación viniendo de electricidad solar. Tiene ya modelos 2050 100% renovables, no solamente solares. Argentina, hasta el año 2015, tenía como mercado acumulado histórico 25 megas. Para darles una idea de lo que significa, lo poco que significa 25 megas acumulado histórico, les cuento una anécdota que a mí me parecía divertida. La inauguración de una planta que se llama La Jacinta en Uruguay, era una planta de 50 megas. Y en un día Uruguay, en el año 2015, inauguraba el doble del mercado argentino histórico. Me daba mucha envidia, tengo muchos amigos uruguayos con los que estaba en la inauguración, y me hizo 2 chistes el amigo uruguayo, el primero autoinfligido y el segundo que creo que es el que quería hacer desde el principio. El primero dijo, si lo pudimos hacer nosotros, que somos una provincia argentina en territorio brasileño, ¿cómo no van a poder hacerlo ustedes? Y el segundo, si son uruguayos esperen para enojarse al segundo. Sí, el segundo me decía, ustedes podrán tener papa, pero lo que no tienen es cura. Y es una buena metáfora de la argentinidad. Nosotros durante muchos años no hicimos nada, hicimos una ley voluntarista en el 2006 de vamos a llegar al 8% de la matriz en 10 años sin decir cómo se financiaba, en cabeza de quién estaba la responsabilidad, qué pasaba si no se cumplía. Un año antes de la ley voluntarista se venciera, dijimos, uy, me parece que no llegamos porque estamos debajo del 1%. Entonces, el nuevo marco regulatorio es un paso en la dirección correcta, pero se tiene que trabajar día a día, y desde todos los actores. No es solamente el Estado, no es solamente la sociedad civil, no es solamente el empresariado. Nicolás, para ir cerrando, quería que reflexionáramos sobre el hecho de que la presidencia argentina del G20 dispuso que por primera vez la temática se aborde de manera desdoblada en transición energética y sustentabilidad climática. ¿Qué perspectiva genera esto en los auditores internos? Bueno, digamos, ese desdoblamiento lo que nos hace pensar en temas de sostenibilidad, la sostenibilidad es muy abarcativa, múltiples temas, todos muy transversales, interconectados.
Y ese desdoblamiento lo que nos hace pensar es, digamos, trabajar sobre dos temáticas específicas dentro de la sostenibilidad. Y en uno, bueno, lo que es la parte de eficiencia energética y energías renovables, que es lo que comentaba antes, ¿no? Todo el tema de que desde la auditoría interna empezar a entender lo que es una matriz energética, una estrategia energética y cómo eso puede generar ventajas competitivas y qué riesgos y oportunidades asociadas a eso. Lo importante acá, o sea, los auditores internos pensamos siempre mucho en términos de riesgos y oportunidades y matrices. Entonces, siempre nuestro foco va de ese lado, ¿no? Entonces, todo lo que es cambio de marco regulatorio en energías renovables, desde lo que es una perspectiva de riesgos y oportunidades, no tiene que ver con algo actual, sino tiene que ver también con un entendimiento de hacia futuro. O sea, en lo que es sostenibilidad, los riesgos pasan mucho por los cambios regulatorios que van a venir, no solo lo que hay hoy, sino lo que va a pasar. Los temas de sostenibilidad están dados, o sea, hay una agenda internacional. Entonces, de una perspectiva de riesgo de 10 a 20, 30 años, en donde las decisiones que uno toma hoy tienen impacto en 10, 20, 30 años, el cambio futuro de los marcos regulatorios es importantísimo. Entonces, trabajar en temas y tener que la auditoría interna tenga entendimiento en lo que es temas de eficiencia energética, energías renovables, todo este tema de marcos contractuales que ahora aparecen con esta ley específica, pero que el día de mañana pueden cambiar, pero en definitiva tiene que ver todo con el mismo tema, que es sostenibilidad, eficiencia energética y menor contaminación y a través de energías renovables y disminución de huella de carbono, es un punto. Y ese es un desdoblamiento donde dice, bueno, me parece que este es un tema específico de la sostenibilidad y lo que es la acción para el clima nos hace pensar también en forma desdoblada. Una cosa es lo que es trabajar en energía y otra cosa es lo que es trabajar en qué está haciendo la empresa del lado del cambio climático. Y ahí de vuelta, siempre del lado de una metodología de auditor interno, riesgo-oportunidad, y siempre la sostenibilidad viéndola hacia futuro, o sea, tomando decisiones hoy que impactan hoy y en el futuro, inevitablemente. Nos hace pensar que a nivel cambio climático podemos ver como riesgos oportunidades a una especie de clasificación. Entonces, en riesgos podemos tener riesgos transitorios y riesgos físicos. En los riesgos transitorios tenemos cambios regulatorios, tenemos cambios en tecnologías, en donde ahí implican inversiones y desinversiones, entonces ahí hay un componente grande de riesgo hacia mediano y largo plazo. También riesgos reputacionales, que son los más clásicos en responsabilidad social empresaria, y también riesgos en el tema de los mercados, ¿no? En donde los mercados están tendiendo a un consumo bajo en carbono. Entonces, hay empresas que no estén en esto y no lo asuman como un riesgo de pérdida de mercado, pueden, digamos, ir perdiendo posiciones. Y respecto de riesgos físicos, también tiene que ver con temas transitorios y temas, digamos, ¿cómo se dice?, de cambio en los patrones. Transitorios tiene que ver con por ejemplo, disculpen, se me armó la una, no, tiene que ver, por ejemplo, con, vamos a los físicos, tiene que ver con, por ejemplo, cambio en los patrones de lluvias, ¿sí? Y los transitorios tienen que ver con, Marmó Laguna, disculpen, tiene que ver con, después lo digo, se me armó Laguna, me puse nervioso. Y respecto a las oportunidades, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, también oportunidades de nuevos productos y mercados, oportunidades vinculados con eficiencia en la utilización de los recursos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver en el instituto de este desdoblamiento. Incluso estamos trabajando en matrices de riesgos vinculadas al triple impacto. Entonces, eso es lo que nos hace pensar un poco este desdoblamiento que hace el G20, ¿no? Para cerrar, Marcelo, tu visión sobre este punto, apelo a tu capacidad de síntesis. No es mi mejor virtud, ya habrá notado. Bueno, voy a ver lo que pueda. Resumida, complementando lo de él, el adoptar para los grandes usuarios y no grandes usuarios, para el cumplimiento de la ley, energía renovable en sus propias plantas o comprándole a privados, saliendo de la compra conjunta de Camesa,
Era algo que a la industria hace 2 años, cuando la ley estaba en discusión, le preocupaba y hoy lo ven como una oportunidad de bajar costos. Así que bienvenido el proceso de aprendizaje de todo el sector, las auditorías y los desarrolladores, porque antes era visto con escepticismo y como una barrera de me van a imponer algo que me va a quitar competitividad. Hoy se ve como una oportunidad de aumentar la competitividad. Y en términos para cerrar, para no hacerlo largo, a mí me gusta siempre compartir una reflexión que para mí ilustra el momento en el que estamos, no solamente en lo local en Argentina, sino global, que es una fábula atribuida a Tarquino, 550 a.C., era un rey de Roma antes del posterior imperio, y la fábula dice que se encuentra con una viejita que tenía 9 papiros. Y le pregunta qué tienes allí. Tarquino era conocido como Tarquino del Soberbio, no era porteño porque todavía no existíamos, pero él se ríe mucho más cuando lo haces en Latinoamérica, ese chiste se ríe de todo el mundo. Bueno, Tarquino le dice, ¿qué tenés ahí? Le dice, son los 9 papiros de la sabiduría universal. Y Tarquino, soberbio como era, dice que va a tener razón esta señora, y la viejita propone vendérselo por 3 monedas de oro. Tarquino rechaza la oferta y la viejita toma 3 de los papiros y los quema. Tarquino dice, ¿pero qué hace? ¿Por qué los quema? Usted no los quiso comprar, son míos, yo hago lo que quiero con ellos. Quedan 6, ¿los quiere comprar por 6 monedas de oro? Y Tarquino dice, pero si no lo compré antes, que eran más, ¿por qué voy a comprar ahora? Dice, la viejita dice, no se preocupe, toma 3 más y los quema. Le dice, quedan los últimos 3, ¿los quiere comprar por 9 monedas de oro? Y Tarquino dice, si la vieja loca tiene razón, está quemando algo valioso. Termina pagando por ver, y lo que dice la fábula es que se convirtieron en los oráculos sibelinos, que eran el material de consulta de los sabios del posterior imperio romano. Esa parte de la fábula a mí no me interesa ser eje. Tarquino, a partir de desconocer el contenido y su soberbia, pagó el triple por 1/3. En términos globales nos estamos conduciendo exactamente igual. Estamos esperando que la cuenta la pague el de al lado, mientras discutimos los efectos locales y globales, y la etapa post-Trump, París ya era un acuerdo que no era suficiente, pero incumplirlo es una catástrofe. Cuando se hace la figura de la banda tocando en la cubierta del Titanic, es exactamente lo que estamos haciendo. O sea que si no somos capaces de adoptar soluciones sin ver el problema de fondo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, de casi termino, el síntesis no me salió bien, pero por lo menos voy a terminar aquí, es cuando un lago se llena todo el tiempo con el doble del volumen que tenía el día anterior, el día antes de derramarse está por la mitad. Y no tenemos mucha experiencia en tomar medidas preventivas cuando el lago está por la mitad. Y la verdad es que la velocidad del problema y las consecuencias que está teniendo hoy, no solamente en el futuro, hoy las poblaciones vulnerables, hace que muchos foros con buena gente, con buenas intenciones como este, seguimos hablando mientras la calamidad que recorre a las comunidades vulnerables siguen pasando. Muchas gracias. Un aplauso. Inmejorable cierre para este Foro de Desarrollo Sustentable. Gracias Marcelo, gracias Nicolás, gracias a ustedes por acompañarlos.